Saludos, Milton. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Rommel Rodríguez. Yo lo voy a estar acompañando en representación de la Academia CCF y de CSF Consultoría en Seguridad Funcional en este webinar. Es el primer webinar de este año. Tendremos una cadencia de webinars mensual, aparte de algunas otras actividades que le vamos a estar conversando, como el Club de Lectura que inició el día jueves, el Club de Lectura de la normativa IS 61511, que todavía tienen tiempo para, digamos, inscribirse. También es una sesión mensual. Karen en un momento les comparte el link del Club de Lectura. Es totalmente gratuito también. Y simplemente ya somos como 70 y tantas personas participando, y va a estar bastante interesante cómo vamos a estar interactuando respecto a la normativa de seguridad funcional como una forma de, digamos, establecer unas competencias adecuadas para lo que es seguridad funcional. Y parte de esas actividades pues incluyen los webinars que van a ir más o menos al mismo ritmo del club de lectura, de manera que se vayan reforzando también algunos aspectos, no tan rígidamente como es la lectura per se y el conocimiento de los requisitos y los objetivos de la normativa, sino que también lo veamos, digamos, ya también en la aplicabilidad práctica de cada uno de esos. Y por eso decidimos también empezar por el principio, y vamos a empezar a revisar lo que es una introducción al concepto de seguridad funcional que está, digamos, en Latinoamérica sobre todo, no está muy bien entendido, y se hacen unas extrapolaciones que resultan entre peligrosas y muy costosas, por lo que nosotros siempre nos damos a la tarea de tratar estos temas. También, para aquellos que estén interesados, también pueden entrar a la página web de CCF, donde hay una cantidad de blogs en castellano muy simples de leer para cada uno de los temas del ciclo de vida de seguridad funcional. Entonces, ya la invitación y a toda la cantidad de actividades que vamos a tener seguramente en este año. Hemos dado a la tarea de incrementar nuestra exposición en términos de contenidos para los participantes de diferentes áreas en Latinoamérica. Pues entonces vamos a iniciar nuestro webinar de hoy, y como le dije, el primero de este año. Entonces, este webinar vamos a tratar son los conceptos que deben estar muy bien establecidos, claros en nuestra mente, para poder hablar correctamente, sobre todo dentro del ámbito o el contexto de seguridad funcional. Aquí es muy importante el tema de la semántica. Pareciera que no, porque son cosas técnicas, pero aquí realmente es importante que se conozca los conceptos básicos para poder de ahí construir una competencia adecuada. En primera instancia, pues déjenme rápidamente ofrecerles un bosquejo de lo que somos como institución. Nosotros en CCF estamos trabajando los temas de seguridad funcional y de riesgo de proceso desde 2006. Todo nuestro personal está certificado por un tercero para las actividades que hace, pero adicionalmente somos la única consultora en Latinoamérica que tiene un sistema de gestión de seguridad funcional que además tiene procedimientos certificados en Suiza por la gente de Rhinology. De hecho, el año pasado pasamos la auditoría de 5 años sin problemas. Eso nos tiene muy contentos y muy animados, porque muestra el compromiso de la organización en la aplicación de lo riguroso de un sistema de gestión de seguridad funcional para nuestras actividades. También desarrollamos nuestras herramientas de software. Aquellos que después durante el año vayan a estar con nosotros en los workshops van a tener acceso a las herramientas de software en modo académico en forma gratuita. Para aquellos que también están interesados en el diplomado de seguridad funcional, pues también la van a tener acceso a eso y a un montón de herramientas para contratación y para hacer los estudios en forma efectiva. Tenemos unas cuantas horas de capacitación y unas cuantas horas de proyecto en estos últimos 17 años, y trabajamos desde lo que es el análisis de peligro y riesgo, desde lo más simple, que es un checklist, hasta a lo mejor lo más complejo, que es un Fire and Risk Assessment. Aplicamos todos los conceptos de seguridad funcional y del ciclo de vida de seguridad funcional para los sistemas instrumentados. Ahorita estamos muy enfocados no tanto en hacer estudios en la parte de análisis, sino tratar de hacer acompañamiento a los clientes finales, porque entendemos que ahí hay una brecha que cubrir muy importante en la etapa de operación y mantenimiento de los ISO. Entonces, para la escritura de procedimientos, la aplicación de los procedimientos de prueba, la aplicación de manejo de cambio en forma adecuada, ese tipo de cosas, estamos haciendo muchas actividades de acompañamiento con muchos clientes en Latinoamérica. Nosotros, como tenemos el sistema de gestión, pues aplicamos ese mismo tipo
de rigurosidad para los sistemas de detección de gas y fuego basados en desempeño. Digamos, tienen una connotación un poco diferente y más moderna para hacer el diseño de sistemas de detección de gas y fuego. Y también aplicamos los mismos conceptos del ciclo de vida para lo que son los estudios de seguridad cibernética para sistemas de control y protección según IEC 62443, y trabajamos también como asesores en la parte de gestión de seguridad de procesos, que hoy en día con la nueva legislación en Perú y en Colombia, pues, y con algunas cosas que están pasando en Argentina, pues se puso también ya, digamos, bastante en vogue. Y hacemos estudios especiales como Alarm Management o cualquier otro estudio que el cliente quiera, que sea, pues, básicamente obligarnos a pensar fuera de la caja. No todas las soluciones ya están estandarizadas. Dentro de la academia, pues tenemos 3 programas de formación, uno de seguridad funcional. Este webinar pertenece a ese programa. Tenemos un programa de formación en gestión de seguridad de procesos y un programa de formación en ingeniería de riesgo. Estos se transformaron en diplomados, que están avalados por la Universidad Metropolitana y que están acreditados por CPD, Certification Service en el Reino Unido, la Universidad Metropolitana de Venezuela, y también en el caso de seguridad funcional está avalado por Risnology, que es un ente de certificación de personas. Las fechas que están ahí son las fechas de los diplomados que están por abrirse. En febrero se abre el de gestión de ingeniería de riesgo, que anoche tuvimos el conversatorio y ya la grabación va a estar por ahí disponible para los que quieran a lo mejor conocer cuál es el contenido y de qué va. En marzo deberíamos arrancar el diplomado de gestión de seguridad de procesos y en junio deberíamos arrancar el de seguridad funcional para aquellos que estén interesados. ¿Okay? Ahora sí, entremos en materia, que es lo que nos atañe el día de hoy. Vamos a hacer unos 30, 40 minutos y luego vamos a abrir los micrófonos para que cualquiera que tenga alguna pregunta referente al tema, pues podamos irla abordando. Recuerden, este es el primero de una colección de webinars que van a estar disponibles. La información va a estar descargable en nuestra plataforma. Después Karen le va a pasar el link para que pasen por la plataforma de la academia, descarguen la presentación del webinar si lo desean y obtengan su certificado de asistencia al webinar, que es algo que estamos implementando este año. También lo van a hacer desde la plataforma sin mucho inconveniente. Entonces ya Karen les pasará la información también por el link. Karen me acompaña. Karen es la coordinadora de la academia y siempre está presta para darles cualquier soporte. Entonces, hablando ya de lo que es seguridad funcional, podemos ir desglosando el tema lo más simple posible. La seguridad funcional, en primera instancia, es una característica de una función de seguridad que es activa. Por lo tanto, la ejecuta un sistema. Ese sistema puede ser neumático, electrónico, eléctrico, pero es un sistema que al final de cuentas debe tener una característica de qué tanto puede proveer seguridad. Entonces, cuando hablamos de seguridad funcional no estamos hablando de un PLC, no estamos hablando de un transmisor, no estamos hablando sino de una función completa. ¿Okay? Esa función completa debe estar no en forma pasiva, por ejemplo un dique, sino que debe estar en forma activa, pendiente de monitorear alguna desviación del proceso y ejecutar una acción en consecuencia. Eso quiere decir que va a depender de que ese sistema está diseñado para hacer seguridad única y exclusivamente para hacer seguridad. No es un sistema a lo mejor hacer seguridad no implica hacer funciones instrumentadas de seguridad en un sistema como un DCS, un SCADA, sino que tiene que tener una funcionalidad bien definida. Entonces ese sistema va a depender de que yo recolecte unas entradas, verifique que no hay una desviación o verifique, mejor dicho, que hay una desviación y provea una porción de seguridad que sea efectiva y yo debo medir qué tanta seguridad va a proveer esa función para un peligro determinado. Yo identifiqué un peligro y en función de eso definí que necesitaba una protección del tipo automatizada. Para llegar ahí, pues deben pasar muchas cosas como, por ejemplo, hacer el análisis de peligros y riesgos y luego definir si yo necesito usar seguridad funcional. Seguridad funcional es una porción muy chiquitita de la seguridad. La seguridad inherente de la instalación en el diseño, pues siempre va a ser de preferencia de uso antes que la seguridad funcional. La seguridad funcional, yo siempre le digo a nuestros clientes que es una especie de parche. No alcancé la seguridad que yo necesitaba y pues voy a usar una facilidad automatizada que me ayude a tapar un hueco en la seguridad que yo tenía. Y a pesar de que nosotros trabajamos con seguridad funcional en nuestro día a día y el nombre de nuestra consultoría se llama Consultoría en Seguridad Funcional, nosotros le decimos a nuestros clientes que es lo último que necesita, porque mantener la seguridad funcional o mantener un automatismo que genere seguridad es algo bastante complejo y requiere de un compromiso
por parte de la organización que ha tomado esa decisión. Y en la normativa les van a ver que dice que la seguridad funcional es una parte pequeña de la seguridad que está relacionada de alguna forma con lo que hace el sistema básico de control de procesos y que depende del correcto funcionamiento de un sistema que se denomina sistema instrumentado de seguridad. Pero que ese sistema instrumentado de seguridad no necesariamente va a encargarse de todo el peso de la seguridad asociado a un escenario específico o a un peligro específico, sino que va a estar apoyado por otras capas de protección. Entonces ya aquí entra en juego la naturaleza del sistema instrumentado de seguridad como acompañante primero de otras capas de protección. Por lo general uno le da mayor peso a capas de protección que sean más simples de mantener, antes que a la seguridad funcional, que como les dije es un automatismo que en algún momento determinado pues va a tener que demandar mucha atención. Lo primero que debemos entender es que como si la seguridad funcional está atada a un automatismo, pues nosotros debemos estar conscientes de que el papel aguanta todo. Nosotros podemos hacer el diseño más bonito del mundo, el más completo, podemos comprar el hardware más caro porque es el mejor que está en el mercado, pero como cualquier otro sistema, como su licuadora en su casa, como su vehículo, es un sistema automático que en algún momento va a fallar. No es si falla o no falla, es cuándo va a fallar, porque es un tema probabilístico. Y a medida que el tiempo avanza, pues las probabilidades de fallas aumentan. Eso es, digamos, una razón de vida. Eso es así. Eso no es que lo diga yo, sino que eso es la naturaleza de cualquier sistema. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros dentro del marco de seguridad funcional? Bueno, uno, como ya sabemos que va a fallar, es conocer cómo va a fallar y prepararnos para ver qué se va a hacer en el caso de que falle. Un sistema instrumentado de seguridad no solamente está diseñado para evitar un peligro, sino que en caso de que él mismo falle, pues no se manifieste tampoco el peligro. Y para eso se toman las decisiones adecuadas. ¿Para qué? Para evitar fallas sistemáticas en el diseño y en el mantenimiento y operación del equipamiento de este sistema. Y debemos conocer para controlar las fallas aleatorias del hardware y las fallas de causa común que pudieran dar al traste y sacar de servicio el sistema. ¿Okay? Pero además, nosotros, sabiendo que esto es un sistema basado en desempeño, tenemos que conocer el desempeño que tiene el sistema para brindar esa porción de seguridad. Y aquí el concepto basado en desempeño es muy simple. Tanta necesidad de protección yo tengo, pues yo tengo que hacer un diseño que sea tan robusto como esa necesidad. Tanto riesgo tengo, pues tanta protección yo necesito. Y por lo tanto yo debo proveerla a partir de esas otras capas de protección y del sistema instrumentado o de la función instrumentada que yo esté diseñando para ese peligro en específico que yo he detectado. Entonces, yo conozco que va a fallar, me tengo que preparar porque aquí nada es al azar, en seguridad funcional todo está de alguna forma previsualizado. Yo sé que si va a fallar el sistema en algún modo específico, porque conozco los modos de falla del elemento sensor o de la válvula, yo tengo que crear mecanismos de diagnóstico que le permitan al operador o al mantenedor saber que ese sistema está fallado y antes que ocurra la demanda del proceso o se presente el peligro, ya yo puedo hacer las acciones necesarias. A eso me refiero yo, que aquí nada es al azar y todo está, digamos, fríamente calculado, por decirlo de alguna manera, porque la normativa da lo necesario para eso y eso lo vamos a ir viendo en el resto de los webinars, o aquellos que quieran entrar en los workshops, cursos o en el diplomado también lo van a poder ver ahí con mucho detalle. Entonces, como hablábamos de un escenario peligroso identificado, uno en específico, yo diseño una función instrumental de seguridad obedeciendo a la detección de una necesidad de protección para un escenario peligroso en específico. Pues básicamente el sistema instrumentado de seguridad, y en un momento para tomar mi lapicero acá, el sistema instrumentado de seguridad que lo hemos expresado aquí, no es más que una de múltiples capas de protección que tratan de evitar la progresión de ese evento peligroso y que se transforme en una consecuencia final. Por lo tanto, nosotros sabemos que el concepto de seguridad funcional involucraba no solamente el sistema instrumentado de seguridad, sino al uso de otras capas, como una alarma con la, con la propia prestación del operador para hacerlo, o de las válvulas de seguridad.
Este modelo que les presento yo ahí, que es un modelo de escenario basado en algo que se llama el modelo del queso suizo, esos orificios que se ven ahí, pues son las probabilidades de falla de esos sistemas o subsistemas o capas de protección, como lo hemos llamado, y eso es algo que es dinámico, eso cambia con el tiempo. Esos orificios se pueden alinear para que pase la proyección esa, porque todas las fallas se alinearon. Esos orificios pueden crecer, haciendo que sea mucho más probable y que aumente la probabilidad, no solamente que confluyan todas, sino que además aumente la probabilidad. Y por eso es que nosotros estamos haciendo tanto énfasis en el tema de operación y mantenimiento, justamente atendiendo a que nosotros ya sabemos que el sistema va a fallar y tenemos que tratar de hacer lo posible por evitar que eso suceda. Si ven este bosquejo que les muestro en esta diapositiva, pues se darán cuenta que el sistema instrumentado de seguridad está para evitar que el evento mayor ocurra. Fíjense que está, digamos, dentro de lo que se podrían llamar las capas que previenen y no las capas que mitigan el evento. Si usted a lo mejor tiene la duda de que un sistema de detección de fuego y gas puede ser considerado un sistema instrumentado de seguridad, eso hay que verlo con mucho detalle. No les voy a decir que no pueda ser, pero es muy poco probable porque básicamente está parado de este lado donde se mitiga. Ya el evento se dio, no lo estoy evitando. ¿Okay? Yo no estoy detectando que vaya una desviación y yo estoy trabajando para evitar que se dé. Normalmente, el sistema instrumental de seguridad está hecho para eso. ¿Okay? Entonces vamos a seguir en esta parte de conceptos básicos. Lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la normativa que yo debería usar para trabajar en este ámbito? Por ejemplo, en el caso de Perú, Perú tiene un decreto donde se llama AISA 84, pero resulta que ISA hoy día es la misma ISS 1511, solamente que se llama ANSI-ISA y ANSI-ISA 61511-2018, porque tardaron 2 años en hacer la homologación, pero es la misma norma. Eso quiere decir que bajo la legislación peruana, pues yo tendría que atender indiferentemente ISA o ISE para 61511. Muchas veces vemos que las corporaciones, por forma independiente, tratando de adoptar la mejor práctica posible, dice que va a cumplir con ISS 1511. A pesar de que hay una gran colección de normativas y de technical report que hacen vida cercano a esto, normalmente nosotros nos enfocamos en la normativa ISS 1511 como la normativa madre para los que estamos en la industria de procesos. Cuando hablamos de 61508, pues eventualmente es para quienes fabrican equipamiento o para aquellos que pertenecen o trabajan en una industria que no tiene una propia normativa de seguridad funcional para ese tipo de industria en específico, porque hay una normativa para automóviles, hay una normativa para trenes, hay una normativa para equipamiento médico, hay una normativa para la parte nuclear. La normativa de procesos, pues es la que nosotros nos atañe, que es 61511. Y eso está dentro de un contexto que lo vamos a ir viendo de abajo hacia arriba. Primero está lo que se refiere a la seguridad de procesos, que es un ámbito mucho más grande que la seguridad funcional. La seguridad funcional es una partecita de esa seguridad de procesos como un todo. Hoy día no solamente está el Código Federal de PCM en Estados Unidos, que es el 1910-119, sino que ya hay un decreto completo desde el 2020 para Perú y hay uno desde el 2021 para Colombia. Esa regulación dice que eventualmente el que es el dueño de la instalación tiene que cumplir con algo muy específico. Tiene que demostrar que sus sistemas de protección han sido documentados, diseñados, probados, inspeccionados y mantenidos de forma que genere seguridad. Eso quiere decir que todo lo que hagamos nosotros en un sistema instrumentado de seguridad apunta a esa especificación muy completa que lo da el elemento de integridad mecánica en una connotación de gestión de seguridad de procesos o PCE. ¿Ok? Hay una forma de enlazar ese requerimiento de PCM con las normativas de seguridad funcional a partir de un estándar muy pequeñito que casi todo el mundo desconoce porque tiene como 12 páginas, que se llama ANSI ISA 849101. Ahí lo que determina es qué de lo que está automatizado, de lo que genera seguridad, es considerado para PCM. Entonces es una especie de identificación de lo que se llama SCI, que son todo lo que tiene que ver con sistemas de control automatizados e interlock, alarmas que eventualmente generan una seguridad. Vamos a suponer que yo dentro de seguridad funcional estoy contemplando no solamente una función instrumental de seguridad, sino una alarma.
esa alarma puede pertenecer a un sistema de alarma que tiene 1000 alarmas, pero esa alarma es distinta a las otras 999 porque genera una reducción de riesgo dentro de un contexto de un escenario específico. Y eso permite, esta pequeña normativa permite separar el trigo de la paja. ¿Okay? Todo lo que debería tener alguna connotación especial de mantenimiento, de documentación, de prueba, de inspección, etcétera, etcétera, es separado a través de esta identificación. Además, está la que les acaba de comentar yo, que es ISE 61508, que eventualmente tiene una connotación general, es una norma de estándar general. Si no existe una norma específica para una industria, usted debe velar porque cumpla con los requisitos establecidos en ella. Pero si es fabricante, pues eventualmente tiene que cumplir con eso. O si usted compra un equipo que está certificado, normalmente lo que sucede es que esa compañía siguió los requisitos que establecía 61508 para poder hacer el diseño de ese equipamiento. Y hubo un tercero que verificó que eso era verdad, que pudieron comparar y constatar que los requisitos de esa normativa han sido alcanzados en el desarrollo de ese equipamiento. Y finalmente, la que nos atañe a nosotros el día de hoy es el estándar 61511, que ahí lo ven en cualquiera de las dos connotaciones, ISA o ISE, es un estándar que es específico para la industria de procesos. Pero también ese estándar eventualmente tiene algunas aplicaciones específicas para clientes finales o usuarios finales como PDVSA, YPF, YPFB, Repsol, Ecopetrol, dependiendo de dónde esté la compañía, pueden hacer unos ajustes para llevar, si se quiere, o customizar o tropicalizar, como lo quieran llamar, esa norma C1511 a sus prácticas normales de trabajo que han usado durante toda la vida. Ahora bien, ¿qué dice 61511 que es la que nos atañe a nosotros? Uno es de la industria de procesos. ¿Qué llama industria de procesos? Todo lo que es transformación de materia prima, digamos, química, petroquímica, gas, petróleo, pulpa y papel, electricidad no nuclear, todo eso está dentro del alcance de esta normativa. Todas las industrias que trabajen de esa forma, nosotros ahorita estamos trabajando mucho con gente que trabaja con pinturas, y era algo que ellos no venían trabajando normalmente hasta que se dieron cuenta que ellos caían dentro de la connotación de industria de proceso y por lo tanto tenían que hacer PCM y además tenían que hacer seguridad funcional. Lo otro es que la normativa es basada en desempeño. Tanto riesgo tengo, tanta protección necesito y tan buena así debe ser mis funciones instrumentadas de seguridad para poder dar la reducción de riesgo que de ellas se espera. Debe tener un sistema de gestión que lleve adelante todo esto. Y aquí yo hago una parte. Cuando usted compra un equipamiento certificado, usted compra realmente es un documento. El certificado es un documento que avala que quien fabricó tenía un sistema de gestión según 61508 para fabricar ese dispositivo. Pero si usted está contratando servicios, que sería el otro componente para llevar adelante un proyecto de seguridad funcional, quien le está prestando el servicio, le va a hacer un mantenimiento mayor porque es el que hace las pruebas, una contratista de pruebas, o va a ser la contratista que le va a hacer la programación del PLC de seguridad, o simplemente es el que le va a hacer el HACCP o el LOPA. Ese contratista, si yo no tengo las formas de llevar adelante mi sistema de gestión como usuario final, yo tengo que decir que él lo lleva adelante y él debe tener un sistema de gestión como dice la normativa, tanto para proveedores de equipamiento como para proveedores de servicios. Eso no lo decimos nosotros. Por eso es que nosotros hicimos énfasis en un momento determinado en la vida de la consultora para poder obtener un sistema de gestión con alguna certificación que nos permita poder dar conformidad a los productos que estamos entregando a nuestros clientes. Lo otro es que basa su trabajo en un ciclo de vida. Hay un orden para hacer las actividades y es la principal herencia de esta normativa. Nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la probabilidad de falla en demanda, en las fallas aleatorias, pero realmente lo que afecta la vida o la reducción de riesgo que presta un sistema instrumentado de seguridad son los errores sistemáticos que se cumplen o que se dan porque yo no cumplo con el ciclo de vida, porque me salté una actividad, porque dejé de hacer alguna actividad, porque eventualmente simplemente no seguí un orden adecuado. La normativa está escrita por alrededor de unas 120 personas, cada una de ellas tendrá a lo mejor 40, 60 años de experiencia, entonces se pueden imaginar la cantidad de conocimiento que ya está expresado como mejor práctica. Si usted
como ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, tuvo un accidente, hay una fatalidad y usted va a juicio y usted no seguía la mejor práctica o el estado del arte en temas de seguridad funcional, usted lo lleva a juicio, usted tiene que demostrar que su práctica es mejor que la práctica que está declarada como mejor práctica recomendada. Y eso es bien difícil de hacer. ¿Okay? Entonces, lo primero es ese ciclo de vida. Y lo otro es que todo está escrito de manera que usted tiene unos requisitos que cumplir. Entonces, es una especie de checklist que usted, a medida que va conociendo la norma, va a poder interactuar en mejor forma por eso. Y por eso es que nosotros hicimos el club de lectura, justamente para que todos puedan, de alguna forma, interactuar con esos requisitos y conocerlos a detalle. No es lo mismo hacer las cosas porque siempre las hemos hecho de una manera, a hacerlas con el conocimiento de causa de lo que dice la normativa. ¿Ok? Un concepto primordial de esta normativa es lo que se llama una función de seguridad, no una función instrumental de seguridad, una función de seguridad. Esa función de seguridad es la detección de una necesidad de que yo tenga que protegerme a partir de un evento peligroso específico, un único evento peligroso específico, para poder buscar las formas dentro de todas las capas de protección que yo tengo disponible, dentro de un diseño o dentro de una instalación, para saber que yo puedo lograr llevar al proceso un estado seguro o poder mantenerlo en estado seguro. Entonces, digamos que es una especie de detección de necesidad de protección que normalmente se hace cuando se hacen los análisis de peligros y riesgos. Yo estudio mi proceso por partes y detecto que pudiera tener problemas por una alta presión en un recipiente específico, por un muy bajo nivel que puede dañar un sistema de bombeo, y esos son eventos peligrosos específicos que yo voy detectando y que una vez que detecte que tengo esa necesidad, debo continuar el proceso para saber cómo estoy controlando el riesgo asociado a ese evento peligroso específico que yo detecté. Entonces, digamos que esto sería esa necesidad de protección. Por otra parte, tenemos un sistema básico de control de procesos, bien sea un SCADA, un DCS, un PLC de control, un controles neumáticos, lo que usted tenga en su instalación o en su diseño que hace de alguna forma esa actividad. Y la normativa es muy clara en decir que eso es un sistema que está hecho para mantener la calidad del proceso productivo, para mantener la producción en unos rangos específicos y atiende en forma automatizada unas señales para generar una salida en forma continua. Normalmente hablamos de control regulatorio, pero la norma hace un énfasis en aclarar que este sistema no realiza funciones instrumentales de seguridad. Es decir, yo no debería poner al sistema básico de control de proceso a ejercer funciones de seguridad, porque en ese caso tengo que diseñarlo según la normativa de seguridad. Y normalmente los sistemas básicos de control de proceso no está diseñado el hardware para tener tantos diagnósticos como tiene un sistema instrumentado de seguridad y tampoco tiene los controles de control de acceso que necesitara un sistema instrumentado de seguridad en un momento determinado. Yo puedo a lo mejor cambiar un set point muy fácilmente sin necesidad de una clave, etcétera, etcétera, el control de acceso del operador a la información. Entonces, digamos, por muchas otras connotaciones, aparte de las que le acabo de mencionar, la normativa hizo esa separación. No realiza funciones instrumentales de seguridad. Para eso está otro sistema que lo vamos a ver más adelante. Lo otro es el concepto de capa de protección. Hablábamos que la seguridad funcional va a depender de la colaboración de un sistema instrumentado de seguridad, que es una capa de protección, con unas capas de protección que tienen otra naturaleza. Estas naturalezas tienen que ser que son mecanismos que son independientes entre sí para hacer una reducción de riesgo efectiva, bien sea por control, por prevención o por mitigación, pero fíjense que la palabra clave aquí es que sean independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Que exista suficiente o separación física o una separación desde el punto de vista de la naturaleza de la tecnología de la capa de protección o una separación en términos de independencia probabilística, que la probabilidad de falla de un elemento o de una capa, pues eventualmente tenga una probabilidad muy baja, estamos hablando de a lo mejor 100 a 1, de llevar al traste la operación de otra capa, porque en ese caso se van a estar entorpeciendo entre ellas. Y eso es un concepto que debe ser muy bien llevado porque dependiendo de esa independencia, pues va a ser mucho más efectivo el control de riesgo porque nosotros no vamos a poner el peso de la seguridad solamente en
la función instrumental de seguridad, sino que lo vamos a distribuir a lo mejor con la PCB, con una alarma, etcétera, etcétera. ¿Okay? El sistema instrumentado de seguridad como un todo, o el SIS, es un sistema que está hecho para que le dé soporte a las funciones instrumentales de seguridad, las cobije, las aloje en ese sistema, pues un sistema que debería estar hecho para que cada una de esas funciones pueda detectar una condición y automáticamente llevar el proceso a un estado seguro o mantenerlo en estado seguro dependiendo de la forma de operación de la función instrumental de seguridad. Lo que sí es cierto es que esto implica todo lo que son los servicios de mantener a la función haciendo su trabajo. Estamos hablando de no solamente el gabinete per se como alojamiento físico, sino los servicios de aire, los servicios de electricidad, los servicios hidráulicos, etcétera, etcétera. El SIS es un todo. Entonces, cuando ustedes a veces le dicen, mira, que el sistema instrumentado de seguridad, ¿qué SIL es? Pues ninguno, porque es una característica de cada función. El sistema instrumentado de seguridad es simplemente quien colecta y soporta a todos los elementos que tienen una función instrumentada de seguridad. Y finalmente llegamos al concepto base. El concepto mínimo y más importante es el de una función instrumental de seguridad. La función instrumental de seguridad está diseñada para dar respuesta a esa detección, a esa detección de una necesidad de protección que vimos en la función de seguridad. La función de seguridad es algo más grande que lo voy a distribuir entre la función instrumental de seguridad y las otras capas de protección. Pero ahora, ¿qué características va a tener la función instrumental de seguridad? Lo primero que uno tiene que saber es que la descripción, la semántica, la forma en que yo expreso una función instrumental de seguridad debe tener por lo menos 6 componentes en esa descripción. Si alguno de estos componentes falta, pues hay un problema en esa descripción y no está bien hecha. ¿Ok? La función instrumental de seguridad es decir quién detecta y qué detecta. Entonces, estamos hablando de a lo mejor vamos a detectar a través del PT 1001 la presión del recipiente X. ¿Ok? Voy a tener una acción que es que si llega esa presión a un valor determinado, pues yo voy a tener que cerrar unas válvulas de entrada y salida de un recipiente. Entonces, estoy hablando de la XB 1001 que va a cerrar en la condición de peligro. Hay una relación entre ellos. Eso quiere decir que yo cuando detecte de 100 PSI en el PT 1001, después de 3 segundos para saber que la señal es correcta, yo voy a cerrar la XB 1001 correspondiente, que es la lógica que yo tengo entre las entradas y la salida. Pero adicionalmente tengo que decir en cuánto tiempo la función debe hacer su trabajo. Eso implica saber cuánto tiempo tengo yo para detectar, incluyendo el delay para probar la señal, cuánto tiempo tengo de procesamiento en la lógica y cuánto tiempo, que es lo que mayor pesa, va a tener el elemento final para hacer su trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque hay un concepto de tiempo de seguridad de proceso, que es que una vez que ya el proceso pase un tiempo en una condición de riesgo, ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? Ya la inercia per se del evento, por más que la función instrumental de seguridad accione o las capas de protección actúen, ya actuaron a destiempo y eso lo hace ineficaz. Entonces es muy importante saber cuánto tiempo tengo yo para poder llevar el proceso en estado seguro después que pasa la desviación, para saber si la función es físicamente realizable. A veces el tamaño de la tubería es muy grande y realmente no hay una forma de accionar adecuada una función instrumental de seguridad. Entonces, si no nos hacemos la pregunta de cuánto tiempo tengo yo para hacer esa función ejecutada, pues eventualmente nos puede quedar un diseño muy bonito, todo está certificado, todos los cálculos dicen que está bien, pero simplemente la función actuó después que el recipiente pues, explotó, reventó o tuvimos una fuga por algún accesorio. Con eso es importante. Lo otro es definir qué es lo que es ir al estado seguro. Yo siempre pongo, por ejemplo, usted tiene un horno, el horno tiene 8 quemadores y 8 pilotos y ante una baja presión de gas a pilotos, pues eventualmente yo tengo que parar el horno. Pero definir una función instrumental de seguridad en función de un horno de 8 pilotos y 8 quemadores, donde cada línea tiene 2 bloqueos y un venteo, estamos hablando de 8 por 3, 24, 48 elementos. La probabilidad de falla de 48 elementos es muy distinto que si yo tengo una válvula de corte en la línea principal de gas combustible y cierro esa parte nada más como acción principal. Eso me lleva al estado seguro, que es que yo no tengo más gas que alimente la contingencia. Entonces, hay que estar muy claros de qué es lo que yo quiero hacer con la función instrumental de seguridad. ¿Cuál es la intencionalidad de acción
para ver cuál es el estado seguro que yo espero que se alcance, porque yo tengo que dar de alguna forma fe de que una vez que actuó en el tiempo perentorio, yo alcancé el estado seguro. Tiene que haber un feedback que eso sea así. Y finalmente, pues la relación entre el nivel de integridad o el SIL y esta acción automatizada a través de una función instrumental de seguridad que decíamos, la seguridad funcional es una característica de una función automatizada. Pues el SIL, que va a depender del modo de operación, debe estar expresado tanto en SIL y preferiblemente en factor de reducción de riesgo cuando yo hago la descripción de una función instrumental de seguridad. Entonces, una función instrumental de seguridad, digamos, bien detallada, pudiera ser eh, 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 protección por alta presión detectada en el PT 1001 cuando se alcancen 100 PSI por 3 segundos, que cierra la válvula XB 1001 en un tiempo específico de 10 segundos, que impide que siga entrando material al recipiente B1001 con un SIL 1 y un factor de reducción de riesgo de 15. Eso pudiera ser una buena descripción de una función instrumental de seguridad. Si usted dice alta presión con paro de bomba, no me está diciendo nada para el que va a diseñar y para el que va a hacer la especificación de eso. Hasta ahora lo que ha determinado es una necesidad de protección, una función de seguridad, más no es una identificación correcta de una función instrumental de seguridad y con eso hay que tener, digamos, mucho cuidado. ¿Okay? Y finalmente, ese nivel de desempeño que se expresa a través del nivel de integridad de seguridad. Hasta ahora tenemos sistema instrumentado de seguridad, función instrumentada de seguridad y nivel de integridad de seguridad. Y se llama de integridad porque tiene que ver con un todo, tiene que ver con la capacidad del sensor, del elemento controlador y del elemento final como un todo para una función. Y esa característica, pues normalmente se define en un valor del 1 al 4. Es muy poco probable que uno consiga valores de 3 o 4, SIL 1, de SIL 3 o SIL 4 en la industria de proceso. No quiere decir que no se alcance, pero siempre nos debe llamar a una alerta porque entonces la reducción de riesgo que sopesa sobre esa función es muy alta y los requisitos de integridad van a ser muy altos, los requisitos de mantenimiento van a ser muy altos, los requisitos de CAPEX a la hora de comprar el equipamiento van a ser muy altos. Entonces hay que tener cuidado porque la seguridad funcional debe mantenerse lo más simple posible. Mientras más simple, mejor. Aquí no hay que complicar las cosas. También es lo que se le asigna a cada función instrumental de seguridad como característica. Entonces aquí nos quitamos algunos mitos de encima. No hay un SIL para una planta específica. Hay clientes que me dicen, yo quiero que vengas acá y me digas cuál es el SIL de mi planta de compresión. No es del proceso, yo no puedo poner el SIL de la torre de destilación. No es del equipo, yo no puedo decir que el PLC o el transmisor o la válvula es SIL X. Lo que vende la gente que negocia con equipamiento es algo que se llama la capacidad sistemática, que es diferente al SIL, a pesar de que se nombra más o menos parecido. Esa es la capacidad que tiene el equipamiento que yo estoy vendiendo para trabajar en una función instrumental de seguridad con un nivel de integridad determinado, pero no es el SIL de la función. Entonces, ojo con eso, porque usted puede comprar el mejor PLC que es SIL 3, pero si usted tiene una válvula que no alcanza ningún SIL, pues eventualmente esa función no va a dar las prestaciones necesarias dentro de este marco de diseño. Y tampoco el sistema instrumental de seguridad como un todo va a tener un SIL específico porque el SIL dijimos que lo que hacía era que alojaba muchas funciones. Entonces yo puedo tener una función que sea SIL 1, una función que sea SIL 2, una función que sea SIL 3 y así sucesivamente. Entonces yo no puedo sacar un SIL promedio, por decirlo de alguna manera. El SIL es algo que es una característica asignada única y exclusivamente a la función instrumental de seguridad que ha sido diseñada para poder reducir riesgo en un escenario peligroso específico. ¿Ok? Ojo con eso. Y pues básicamente, de alguna forma lo que dice es cuánto es la reducción de riesgo requerida para alcanzar el riesgo tolerable una vez que ya yo evalué todas las otras capas de protección. Ese es el significado de ese nivel. Esa brecha que cubrir, si yo tengo un SIL muy alto, es una brecha muy alta. Si tengo un SIL más bajo, pues la brecha para alcanzar el riesgo tolerable que le ha quedado como responsabilidad al sistema instrumentado de seguridad y a su función instrumental de seguridad es más bajo. Esto se mide en forma de la probabilidad que tenga la función de fallar. Si está en modo bajo demanda, es la probabilidad de falla en demanda quien define eso. Y si no, es la probabilidad de falla por hora. Dependiendo de eso, normalmente en la industria de procesos nos manejamos con la probabilidad de falla
en demanda promedio, y eso es una expresión matemática de ese valor discreto del ciclo. ¿Okay? Y eso define pues, todas las bases relacionadas a la actividad del ciclo de vida de seguridad. Diseñar, mantener, operar una función instrumentada de seguridad con un desempeño de SIL 3, pues lleva unas actividades que son distintas a la una de SIL 1 por la cantidad de cosas que hay que hacer. Y finalmente va a determinar cómo es que yo voy a seleccionar los instrumentos, los requerimientos de operación, las pruebas, el mantenimiento de una función en específico. Y ahí, pues, volvemos al concepto de capacidad sistemática que tienen los equipos. Los equipos tienen que ser aptos para trabajar en un SIL, en una función con un SIL determinado. Esa es la forma en que se relacionan estos conceptos. Y finalmente, como para ir resumiendo y abrir las partes de preguntas y respuestas, yo puedo tener aquí, este sería mi concepto de sistema instrumentado de seguridad, una colección de sensores, una colección de actuadores y un elemento común, que en este caso es el elemento de control, pero yo puedo tener una función que la vamos a denominar SIF1, que tiene un SIL 1, y una función SIF2 que tiene un SIL 1 también, pero hay una función SIF3 que tiene un SIL que es mayor, que es el SIL 2. Entonces yo puedo tener una colección de funciones alojadas en un sistema instrumental de seguridad que puede alojar una gran cantidad de funciones instrumentales de seguridad, y cada función instrumental de seguridad debe tener un nivel de integridad de seguridad o un SIL determinado. Entonces, esas serían las tres relaciones que yo quisiera que de este webinar se llevara muy claramente. El sistema instrumentado de seguridad como un todo, para alojar todo, incluyendo los servicios. La función instrumental de seguridad como algo que atiende la reducción de riesgo en un peligro determinado en forma de desempeño. Tanto riesgo tengo, tanto protección yo necesito, y me apoyo en otras capas de protección para hacer esa reducción de riesgo. Pero yo necesito conocer cuánto es mi responsabilidad en términos de reducción de riesgo. Entonces, la brecha que yo cubro es mi desempeño, y ese desempeño se llama SIL, que se expresa matemáticamente a través de la probabilidad de falla endémica. ¿Okay? Para ir resumiendo, pues la función o la seguridad funcional aplica a sistemas instrumentados, que dependen de instrumentos que están relacionados con la seguridad. ¿Okay? Sobre todo aquellos que son de modo prevención. La norma, no importa si es IS o ISA, establece todos los requisitos para que usted desarrolle un sistema instrumental de seguridad y alcance la seguridad funcional dentro del contexto de la industria de procesos. Ahí están todos los requisitos, estamos hablando de 760 y tantos requisitos. El sistema instrumental de seguridad, digamos, es un todo que aloja todas las funciones instrumentales de seguridad que están en una locación específica. Esas funciones se ejecutan en forma automática para alcanzar la seguridad funcional, y es la única que posee como característica un desempeño especificado a través del SIL. Y finalmente el SIL, pues básicamente es una medida de desempeño que pertenece única y exclusivamente a la función instrumentada de seguridad. ¿Ok? Ya con esto, pues aquí nos pueden seguir en nuestras redes para cualquier otra actividad de las que tenemos. Tenemos muchas actividades este año. Estamos hablando de workshops, de cursos, de bootcamp, de diplomados. Nos pueden seguir en las redes para que puedan estar informados de eso, y pues abrimos entonces los micrófonos para las preguntas y respuestas. Tenemos justamente unos 15 minutos para eso. Voy a abrir mi cámara para que nos veamos por acá. Entonces, esto lo que cubre justamente los conceptos más sencillos: función instrumental de seguridad, sistema instrumental de seguridad, nivel de integridad de seguridad, capa de protección, sistema básico de control de procesos, y el concepto de seguridad funcional como esa partecita de la seguridad global de la compañía o de la planta para ser llevada a cabo. ¿Alguna pregunta? Pueden ser por el chat o pueden levantar la mano y Karen les abre el micrófono. ¿Ninguna pregunta, Karen? ¿En el chat tampoco? Si tienen alguna duda, pueden colocarla en el chat o pueden habilitar su micrófono.
Les voy a colocar por acá el enlace para que puedan descargar la presentación. Es una plataforma donde tienen que crearse una cuenta, van a descargar la presentación y su certificado de asistencia. Para Steven, que está recién conectándose, te repito lo que acaba de decir Karen, que bueno, le van a pasar un enlace, si quieres vuelvo a copiar, Karen, para que puedan hacer la descarga de el material y seguramente después ahí mismo también pueden ver la reproducción del video, también se va a cargar ahí. Y pueden descargar su certificado de asistencia. En ese mismo espacio que les estoy compartiendo, hay un apartado de capacitaciones donde podrán inscribirse los que deseen participar en el club de lectura de la norma IS 61511. Lo tienen disponible ahí, está público. Los que deseen participar pueden inscribirse. Las sesiones se hacen una vez al mes. Un día antes de la sesión reciben el enlace de Zoom para que se conecten. Y tienen público lo que se ha liberado hasta el momento, o sea, lo que se estudió en la primera sesión. El mes que viene, estamos cerrando ya enero, el mes que viene tenemos un curso de líder HACCP, tenemos un workshop de gestión de seguridad de procesos, de seguridad funcional, perdón, que es básicamente lo que es generar un plan de gestión de seguridad de procesos para un proyecto, con todo lo que eso conlleva. Deberíamos empezar el diplomado de gestión e ingeniería de riesgo de procesos, la segunda sesión del club de lectura, un webinar de gestión. ¿Algo más se me escapa, Karen? No, Creo que todo no, lo creo del que mes que viene. esas son las Tienes actividades del una mes que viene. pregunta en el chat. Ah, qué bueno. Y por ahí Fernando ya levantó la mano. Helder nos pregunta, Helder Suárez nos pregunta, ¿los sistemas de Fire and Gas también deben determinarse un SIL? Helder, eso es materia de mucha discusión. Normalmente no. Normalmente lo que se hace para un sistema de Fire and Gas es un estudio particular por un Technical Report que es el TR 840007 y hay una nueva normativa británica que es BG, no me acuerdo el número ahorita, que salió el año pasado, y tú lo que debes hacer realmente es hacer un estudio de efectividad de cobertura del sistema de Fire and Gas. ¿Qué pasa? Hay una confusión muy grande porque quienes venden equipamiento de Fire and Gas te dicen que el detector de gas es SIL 2, que el Eagle Quantum, que es el controlador, es SIL 3, que el detector de fuego de a lo mejor FARAI es SIL 2. Y eso no tiene nada más que ver que con la capacidad sistemática del equipamiento para trabajar en sistemas que requieren muy poca probabilidad de falla en demanda, pero no quiere decir que el lazo deba ser diseñado como un SIL. Y te pongo el ejemplo. Normalmente no es una función instrumental de seguridad, una función de gas, porque no atiende un peligro específico, para empezar por ahí. Una fuga, pues eventualmente puede presentarte en múltiples eventos, en múltiples zonas, y al menos que sea un lugar cerrado donde tú asegures que ese es el único evento, pudieras hacer una función. Por eso nunca digo que no tajantemente, pero digo que es muy poco probable conseguir una función instrumental de fuego y gas para hacer SIL, para ser catalogada o determinarle un SIL. Lo otro es que cuando tú dices que la probabilidad de falla en demanda de un detector o de un transmisor de presión es de 0.01, tú estás diciendo que la detectabilidad de la variable de proceso es 100, o sea, siempre la puedes detectar. En el caso de Fire and Gas, no. Por el caso de Fire and Gas, vas a depender de la cobertura de cuánto es el porcentaje de detectabilidad que tienes. Entonces, normalmente, para plataformas, que es lo más riguroso, que tú tienes una colección de detectores muy grandes, viendo un escenario como unas bombas, etcétera, etcétera, la estadística dice que lo máximo de detectabilidad son 63%. Entonces, si tú multiplicas ese 63% por ese 0.01 de la probabilidad de falla aleatoria del hardware, pues ya se degrada, va a estar por debajo de SIL 1. Entonces, por lo general, lo que hace es que más bien contabiliza el Fire and Gas como una capa de protección cuando ya hayan determinado la probabilidad
de la detección de ese sistema, haciendo un estudio de cobertura o de, digamos, de efectividad de la cobertura. Por ahí hay, creo que hay un webinar a final de año, también creo que está uno grabado en nuestra página web que te da bastantes luces más detalladas de lo que yo te puedo explicar en estos 5 minutos, pero eso va por ahí. Creo que hay ahí Fernando también está levantando la mano. Gracias, Elder, por la punta. No sé si pude responder adecuadamente tu duda. Si no, vuelve a escribir y seguimos en la discusión. Fernando, puedes habilitar tu micrófono. Sí, buenos días. Una consulta. Mencionaste sobre cuando hablaste de los niveles SIL, que si bien los SIL 3, 4 pues me van a aportar una probabilidad de falla en demanda bien bajas, esto no es bueno o deberíamos mirar un poco hacia atrás y ver qué tan buen control tienen ¿cómo se llama? Los IPLs previos a la capa de protección del SIS. O sea, me refiero a la capa de protección de diseño, del control básico de proceso y de alarmas, ¿no? No sé si podrías aclarar esa parte, por favor. Sí, Fernando, fíjate, tiene que ver, mucho tiene que ver con el tema de, yo puedo hacer un cálculo de la probabilidad de falla en demanda y decir, mi sistema cubre y cubre una brecha grandísima, por lo tanto es SIL 3 y puede hacer el trabajo. Lo que sucede es que en el 90% de los accidentes mayores en la industria, la falla no es aleatoria, es sistemática. Entonces, ¿qué pasa? Mantener en operación y mantenimiento una capa de protección con ese grado de sensibilidad para fallar, porque van a ser más complejas, van a tener más redundancia, van a necesitar mayor frecuencia de mantenimiento, van a necesitar unas mayores competencias por parte de operación y mantenimiento, y entonces caemos en el área de que es muy fácil degradarla. Entonces, tú vas a tener una falsa sensación de seguridad porque descuidaste otras IPL que pudieron haber hecho bien el trabajo y descargar la complejidad de una función instrumental de seguridad simplemente porque hay un cálculo probabilístico que muchas veces no se hace muy bien que te dice que puede alcanzar el SIL. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos cálculo de el software que nosotros tenemos, que hicimos nosotros mismos, tiene un apartado que la norma pide que se haga, pero muy poca gente lo hace, que es un apartado para estudiar sensibilidad e incertidumbre. Y te dice, ¿qué pasa si en la operación y mantenimiento no es tan bueno la organización? ¿Qué pasa si yo tengo que tener más tiempo en bypass esa función? ¿Qué pasa si yo tengo que tener un tiempo de inspección más allá de lo que yo había dicho para que el cálculo me diera? Porque yo, el cálculo numérico de la probabilidad de falla en demanda, como cálculo al fin, como modelo matemático, yo le puedo hacer la trampa que yo quiera. Y así sucesivamente. Entonces, tiene que ver más con un tema de no poner todos tus huevos en una canasta, que en este caso es algo que es muy complejo, como una función instrumental de seguridad, y mantenerlo lo más simple posible. Tú puedes decir que sí, pero una función instrumentada de SIL 3 va a demandar muchísimo atención, inclusive en el diseño. Si tú ves los requerimientos para un SIL 4, tienes que tener unas verificaciones cuantitativas adicionales y las personas que lo hacen tienen que tener unas competencias adicionales que muy poca gente la tiene en la industria, sobre todo en Latinoamérica hoy día. Entonces, no tiene que ver con que si yo pueda alcanzar el número de la probabilidad de falla en demanda, tiene que ver si yo soy capaz de mantener eso en el tiempo. Entonces, nuestra recomendación es haga lo más simple posible, no descuide las otras IPL, porque las otras IPL le van a más bien a hacer su vida más fácil. Uno en papel, en ingeniería, puede hacer lo que quiera y puede decir que cumple con lo que quiera, pero nosotros estamos conscientes que como estamos inmersos en un ciclo de vida, eso no se termina en el papel. Eso va a pasar a estar en manos de un operador y un mantenedor que eventualmente tiene otro montón de cosas que hacer y que es muy probable que no tenga las competencias necesarias para poder mantener en el tiempo esa función con ese performance tan alto. En cambio, si fuera una función más sencilla, es mucho más fácil de mantener. Se estiran los tiempos de inspección, el hardware es menos complicado, tienes menos redundancia, es menos probable de que existe una falla en falso, pues tiene que ser equilibrado el diseño para probabilidad de falla en demanda, que tienen que ver con la seguridad, y para probabilidades de falla en falso, porque así lo establece la normativa para la continuidad operacional. Entonces no es tan fácil conseguir ese equilibrio con funciones que son muy complejas. Vas a tener más equipamiento, pues va a ser mucho más fácil de que
cometamos un error y terminemos al traste con eso. Por eso es siempre preferible buscar funciones que son más bajas. Cuando ustedes tengan una función SIL 3 en la industria de procesos, piénsenlo 2 veces. SIL 2, todavía ahí tendremos que buscar qué más podemos hacer, pero la competencia de quien está haciendo el estudio, en este caso de asignación del SIL, tienen que ser muy buenas para evitar complicarle la vida al resto del equipo de trabajo que va a hacer SRS, diseño, mantenimiento y operación. Ahí hay un punto de atención muy importante que revisar. No sé si con eso, Fernando, pude ayudar a la aclaratoria. Sí, ¿podría hacerte otra consulta? Seguro, todas las que quiera, todavía tenemos tiempo. Ok, sí, no, sí, que me quedó claro. O sea, considerando que las funciones instrumentadas de seguridad están identificadas en el IPL del SIS, digamos, y por consiguiente, esta evaluación de esta capa de seguridad, una pregunta, la evaluación de las capas de seguridad que se hacen previamente, corrígeme, normalmente la metodología dice, sigue primero un LOPA, identifica tus capas de seguridad, y en función si necesitas un IPL asociada con un SIS, pues piensa en una función instrumentada de seguridad. Pero esto va un poquito más atrás, ¿no? Es decir, yo puedo pensar en un IPL SIS, porque así me lo identificó un LOPA, pero un LOPA va más atrás, va con las salvaguardas que me da una metodología de evaluación de riesgos. Mi pregunta es, ¿en qué medida, digamos, o qué criterios se deben tener para tener un buen punto de partida, de tal manera, respecto a la evaluación de esas salvaguardas, de tal manera que cuando yo coja una metodología como un LOPA que al final me diga, oye, tú tienes que tener un IPL SIS, sea el correcto, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debo yo tener bien clara al momento de ese punto de partida que me lleve al final a determinar si necesito un SIS o no, ¿no? Claro, te entiendo, fíjate. Por eso te hablaba de las competencias en ese punto tan álgido como es hacer la asignación de las funciones de seguridad a las capas de protección. Fíjate que en ningún momento la norma llama a esa etapa asignación del SIS, no la llama así. Dice que esa cláusula, que es la cláusula 9, se llama asignación de las funciones de seguridad, o sea, de mis necesidades de protección a todas las capas de protección que yo tengo. Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? Tener una buena metodología de identificación de cuáles son las capas de protección que aplican para una función de seguridad en específico. Y nosotros le decimos siempre a nuestros clientes, ojo, el estudio que ustedes pueden hacer asignación por cualquiera de la metodología, hablemos del OPA, porque ya tú la nombraste, no implica que si hay una brecha de riesgo yo tenga que poner una IPL tipo función instrumental de seguridad. Yo puedo tener una brecha de riesgo y simplemente le voy a preguntar al conjunto de las personas, ¿hay alguna capa en la que ya tenemos que la podamos mejorar? ¿O hay alguna capa que no le estamos dando crédito porque tiene una condición particular? Por ejemplo, mira, lo que pasa es que yo no le puedo dar crédito a esa PSB porque esa PSB está diseñada para el caso fuego y no para el caso de descarga bloqueada. Yo pudiera preguntar como líder del LOPA, decir, mira, nosotros no podemos hacer un cambio de especificación sobre esa PSB para ponerla que sea efectiva para este caso en específico y así no tenemos necesidad de una función instrumental de seguridad. Yo pudiera hacer eso. Yo pudiera preguntar, ¿es más factible que pongamos una alarma nueva en lugar de colocar una función instrumental de seguridad? Lo último que yo quiero es la función instrumental de seguridad. Pero para eso, yo, en los criterios que tú nombrabas ahorita, lo que debo tener es unos criterios muy claros para la compañía que está haciendo, en este caso, objeto del estudio, no para el contratista que le está haciendo el estudio, tiene que tener un buen procedimiento de identificación de las capas de protección. Y para eso, cuando se ejecuta el OPA, nosotros venimos de escribirle el manual del OPA a IPF Corporativo en Argentina. Justamente lo que se hace es que se hace una colección adecuada de tasas de falla para cada uno de los componentes que se estudian en el OPA. Frecuencias iniciales,
probabilidad de falla en demanda de capas de protección que ya se usan en la industria por muchos años, que hay cualquier colección de información, condiciones habilitadoras, habilitadores condicionantes, y ese juego de, digamos, de información adecuada, bien procesada, que la compañía esté conforme con esos valores, va a depender de la habilidad del líder para poder tratar de aplicar los requisitos adicionales, que es que siempre debe haber una distribución de la seguridad en múltiples capas. Cuando tú tienes un escenario y dices, mira, no tengo ninguna capa, vamos a poner una función instrumental de seguridad, quiere decir que no hay ninguna otra capa con quien compartir el riesgo. Eso ya es una debilidad del proceso. Imagínate tú que cada vez que tú vas a colocar una función instrumental de seguridad es porque hay una debilidad en el diseño, porque hay una brecha de riesgo que no está cubierta por nadie. Nadie la previó. Normalmente nosotros diseñamos y atendemos a muchas otras normativas de diseño, API, etcétera, etcétera, y ya viene cada uno de los equipamientos o de la sección de la planta con unas protecciones básicas que ya están, porque la tecnología las trae, y es así. Tengo un recipiente a presión, yo tengo que tener una protección para ese recipiente a presión, que es una válvula PCE, un disco de ruptura, lo que fuera. Cuando tú empiezas a ver que hay una sobrecarga en el nivel de integridad que le estoy colocando a la función instrumental de seguridad, no atiende a otra cosa sino una debilidad del diseño. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? El líder LOPA o el que esté en el LOPA decir, epa, vamos a volver a revisar esto, porque yo no voy a tratar de tapar el sol con un dedo tratando de hacer una función instrumental de seguridad, porque voy a tratar matando a un mosquito con un misil. No tiene sentido. Y eso, ¿qué va a terminar siendo? Una función instrumental de seguridad muy compleja, que a la vuelta del primer ciclo de mantenimiento no se haga y se degrade, entonces no tengo ni una cosa ni la otra y sigo estando en peligro porque lo que tengo es una falsa sensación de seguridad. Eso es lo que hay que hacer en un buen LOPA. De todas maneras, los invitamos también al webinar de LOPA, que es más adelante, para que podamos tener una discusión más extensa de este punto. No sé si, Fernando, con eso te ayudé. Sí, muchas gracias. Vale. Karen, ¿alguna otra pregunta por ahí o en el chat? Nada por acá. Bueno, los invitamos a que entren a la plataforma para que puedan descargar la presentación, descarguen su certificado de asistencia. Ahí les van a salir también las otras cosas que están como el club de lectura y les van a ir, como ya tienen entonces una clave en nuestra plataforma de e-learning, van a tener seguramente notificaciones cuando un nuevo curso se abra y puedan ustedes entonces acompañar. Tenemos muchas actividades que son gratuitas, eventualmente los invitamos para que estén pendientes de nuestras redes y les voy a poner aquí otra vez por si quieren alguien tomar el QR de... Ay, me pasé de las redes. Ahí las tienen para que puedan entonces seguirnos tanto en academia como en consultoría, porque hay actividades de ambas, digamos, de ambos equipos de trabajo. Entonces, sin más, pues les damos las gracias por su asistencia y estamos en contacto. Seguimos entonces, nos vemos en el próximo webinar o nos vemos en el club de lectura el mes entrante o en cualquiera de las otras actividades. Gracias por su asistencia.